He aquí, yo vengo pronto. Después de haber realizado un primer análisis de los pasajes escatológicos del Evangelio de Mateo, donde se realizó un seccionamiento y nombramiento de estas secciones en temas principales, con el fin de referenciar y acotar las diferentes secciones que encontramos en ese Evangelio, ahora realizaremos un segundo análisis, con mayor grado de detalle. Aquí dividiremos los temas principales en porciones más pequeñas que nombraremos subtemas, y de igual forma dividiremos cada subtema resultante en divisiones. Lo anterior aumentará el dominio y pormenores del análisis escatológico en el Evangelio de Mateo. Este segundo análisis será visto en 2 videos, debido al tiempo requerido para su desarrollo. Desarrollo. Aquí tenemos la tabla de escatología en Mateo con los temas principales que obtuvimos en el video anterior, y ahora lo que haremos en este video es el añadir otras 2 columnas que son los subtemas y las divisiones, y estos subtemas y divisiones son prácticamente los mismos que encontramos en el estudio de escatología en Lucas. Lo que hacemos ahora es encontrar la correspondencia del pasaje de Mateo con respecto al pasaje de Lucas. Y bueno, vemos aquí que en esta columna está el contenido del pasaje, y veremos en esta misma columna que vamos a tener celdas vacías, como en este caso, este de aquí. En esos subtemas o divisiones, el libro de Mateo no tiene contenido. Voy a leer el pasaje y vamos a ver cómo los subtemas y divisiones son apropiados a la parte del pasaje que estaré leyendo. Comenzando en esta celda de color amarillo, dice lo siguiente: Cuando Jesús salió del templo se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Esta celda está dentro del tema principal, preguntas acerca del futuro, y el subtema es los edificios del templo. Siguiente versículo, lo tengo aquí en esta celda de color amarillo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí es donde Jesús está anunciando la profecía. Entonces el subtema sería profecía. Siguiente versículo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos. Esta parte la encontramos también en Lucas, y aquí nos está diciendo que las preguntas se hicieron en el monte de los olivos. Siguiente subtema. Le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Aquí vemos ya que le están haciendo las preguntas a Jesús, y como podemos ver, esta pregunta está dentro del subtema primera pregunta sobre el templo. Les comentaba que hay 2 tipos de preguntas, que son las preguntas sobre el templo y las preguntas sobre el regreso de Jesús. Entonces aquí la primera pregunta que le hacen: ¿cuándo serán estas cosas? Le están preguntando al Señor sobre cuándo será la destrucción del templo. Entonces está dentro del subtema primera pregunta sobre el templo y sobre la división cuándo será. Después más abajo dice lo siguiente: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bien, la primera parte es: ¿y qué señal habrá de tu venida? Aquí claramente vemos que es una pregunta con respecto al regreso del Señor. Le está preguntando acerca de las señales previas a que Él vaya a regresar. Y esta otra parte, y del fin del siglo, tiene que ver también con su regreso. Entonces estas 2 partes las estoy poniendo en el subtema de preguntas de su regreso. Esta parte siguiente de las preguntas de los fariseos no la encontramos aquí en Mateo. En Lucas la habíamos encontrado, pero en Mateo no registra esa pregunta. Y de igual forma, el tema principal del reino de Dios, que tiene que ver con las respuestas que Jesús les da a los fariseos a la pregunta que le habían hecho, no lo encontramos en Mateo. Es por eso que aquí lo tenemos vacío. Continuando más abajo, continuamos en esta parte gris, donde el tema principal era principio de dolores, y donde hemos agregado subtemas y divisiones. Solamente mencionar que los subtemas
aún no están nombrados, porque la designación de su nombre la vamos a determinar del libro de Apocalipsis. Bueno, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí es una división y Jesús está hablando de advertencias sobre engaños. Versículo siguiente, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Como división le estoy poniendo falsos cristos. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Esta subdivisión sería guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. División serán necesarias, pero aún no es el fin. Ok, aquí nos habla de que el fin no es inminente, que a pesar de que se estén escuchando guerras y rumores de guerras, el fin no es inmediato, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nos sigue hablando de guerras, o en este caso le estoy poniendo levantamientos armados, porque habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. A estos tres le estoy dando como división pestes, hambres y terremotos. Aunque parece muy obvio, después tendrá sentido el por qué haberlos agrupado en uno solo. Y dice el 8, y todo esto será principio de dolores. Muy bien, aquí claramente nos está hablando que esto se llama principio de dolores. En la parte de señales en el cielo, pues no tenemos subtema ni divisiones. De hecho, ni siquiera la palabra señales en el cielo está mencionada aquí en Mateo, en esta altura del discurso. Continuamos más abajo. Tenemos otro tema principal que era antes de, que no encontramos contenido en Mateo. Después encontramos el tema principal de los mártires cristianos. Y el subtema no se lo he puesto todavía. También se va a derivar cuando hagamos un poco de estudio de Apocalipsis, solamente para llenar esta tabla con los subtemas o temas principales que estén faltando. Entonces en el versículo 9 empieza la parte de los mártires cristianos. Versículo 9 dice, entonces os entregarán la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí vemos como división, lo estoy poniendo persecuciones. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Aquí vemos que Jesús está hablando de traición. Antes de esto de traición, estaba acá arriba la predicación del Evangelio, el cual se menciona en Lucas, pero aquí en Mateo no tiene contenido. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Como división he puesto falsos profetas. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí lo estoy poniendo como división, aumento de la maldad. Después, en Lucas teníamos una división que era seréis aborrecidos, el cual no se encuentra aquí en Mateo. Versículo 13, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Como división estoy poniendo aquí perseverar. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Aquí nos está hablando como una división, una predicación mundial. Esta no se encontraba en Lucas, sino que la estamos añadiendo aquí en Mateo. Predicación mundial. Después del tema principal, los mártires cristianos, encontramos esta parte en verde, que es el tema principal, señal y respuestas a la primera pregunta. Y como subtema le estoy poniendo prácticamente lo mismo, solamente haciendo una observación que surge del orden que da Mateo a esta parte, ya que en Lucas nos da algunos detalles que Mateo no nos da, y de igual forma Mateo aporta algunas cosas, por lo cual surge esta interrogante. Si esto que está respondiendo aquí Jesús solamente sucedió en el año 70 después de Cristo, o también será algo que sucederá en el futuro final. Y bueno, aquí tenemos las divisiones como se puede observar, y vamos a hacer el análisis viendo que estas divisiones sean adecuadas a lo que el pasaje está hablando. Y el relato de esta porción está aquí en Mateo 15, que empieza diciendo, por tanto, y a esta parte le estoy asignando una división, que tal vez no tenga mucho sentido ahorita. Sin embargo, vamos a ver que en Marcos utiliza la palabra pero, y por ser la palabra pero aquí una conjunción adversativa, es decir, en la narración del relato va a poner dos ideas que se contraponen, por eso es importante ponerla.
ya que nos va dando un orden en cuanto al acontecimiento de los eventos. Después tenemos esta división que dice Jerusalén sitiada. Y como podemos ver, en Mateo no tenemos contenido, pero recordando que en Lucas sí teníamos contenido, y era cuando Jesús expresaba claramente que Jerusalén iba a ser rodeada por ejércitos. Entonces simplemente la vamos a dejar aquí, en Lucas, solamente señalada, pero sin contenido. Después tenemos otra división, que es la abominación desoladora, que a diferencia de la anterior, esta tiene contenido en Mateo, pero no tiene contenido en Lucas, por lo cual es una división nueva que se está agregando a la tabla. Y dice lo siguiente: cuando veis en el lugar la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y nos habla de este evento que es la abominación desoladora, algo que es mencionado en el capítulo 9 de Daniel. Después vemos otra división que es huyan, y esta división sí la encontrábamos en Lucas, y aquí en Mateo también tiene contenido y dice lo siguiente: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. La siguiente división es día de retribución, que no encontramos en Mateo, pero que sí teníamos en Lucas, por eso la tenemos aquí escrita. La siguiente división es situaciones desfavorables, que también la teníamos en Lucas. Dice el versículo 19: mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Otra división: orad por una huida favorable. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. Otra división: gran calamidad. Y el nombrar la gran calamidad es porque la encontramos nombrada así en Lucas. Sin embargo, aquí en Mateo le llama gran tribulación, pero podemos darnos cuenta que está hablando de lo mismo. Y dice en Mateo 24:21 lo siguiente: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Muy bien. La siguiente división es la diáspora judía y Jerusalén en manos de los gentiles. Esto no lo encontramos en Mateo, pero sí venía en Lucas. Y podemos ver en la historia del pueblo judío que precisamente todo esto ya sucedió. Sucedió que Jerusalén fue sitiada por los romanos, que vino una gran persecución contra los judíos, que hubo también una persecución contra el cristianismo que duró bastante tiempo, hasta los años 300 con el Imperio Romano. Sucedió que cuando Jerusalén fue destruida, se hizo una diáspora judía, lo cual significa que hubo una dispersión de los judíos cuando fueron exiliados por los romanos de su país. Y también sucedió que Jerusalén pasó a control de manos de los gentiles. Entonces, como vemos, todo esto ya sucedió en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, algunas cosas aquí nos hacen pensar que es algo que puede llegar a suceder, al menos la destrucción de Jerusalén. Después daré una explicación más profunda con respecto a esto. Y la siguiente división es esta parte de los días serán acortados. Esto no lo mencionaba Lucas, pero sí lo vemos aquí en Mateo, y lo dice el versículo 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y esto que está mencionando aquí es con respecto a la persecución que va a haber, lo cual nos dice que algo va a suceder en el mundo que va a hacer que la persecución contra el cristianismo, que era una prioridad, pase a segundo término. Bien, avanzando en el relato, vamos más abajo. Ahora tenemos este tema principal, que es contraste en la venida de Jesucristo y los falsos cristos. Comentaba que el nombramiento de este tema es muy importante porque nos va a ayudar a quitar una confusión que nos podría dar aquí el relato de Mateo. Y dentro de este tema tengo estos subtemas: falsos cristos y profetas, tener cuidado, no salgan a buscarlos, y Jesús el Cristo. Y dentro del subtema falsos cristos y profetas, tengo estas dos divisiones: vienen de forma secreta y harán señales engañosas. Y vamos a verlas en el versículo 23 de Mateo. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Muy bien. Entonces vemos cómo la aparición de estos falsos cristos no va a ser de una forma pública, ni evidente para todos.
Por eso es que los falsos cristos vienen en forma secreta, o tal vez en una forma regionalizada o misteriosa. Pero Jesús dice, no lo creáis. La siguiente división, harán señales engañosas, tiene este contenido. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tener en cuenta esta parte, que estos falsos cristos no van a ser cualquier persona que se levante, sino que también van a tener el poder de hacer grandes señales. Y si no tenemos entendido el cómo van a suceder las cosas, pues muchas personas serán engañadas. Pero dice que a los escogidos no será posible engañarlos. Después tenemos el siguiente subtema, que es una advertencia que Jesús nos da, que dice, tened cuidado, no salgan a buscarlos. Y Jesús nos dice en el versículo 25, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Me parece que si el Señor lo vuelve a mencionar, es porque es algo muy importante, y que realmente el poder engañador va a ser bastante. Después tenemos el subtema Jesús Cristo, y tiene estas dos divisiones. Su venida será pública e incuestionable, y los ángeles buscarán a los escogidos. La primera está en el versículo 27 y dice lo siguiente, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vemos que como división nos queda muy bien que su venida será pública e incuestionable. Después la otra división es, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Y esto le he puesto como división, los ángeles buscarán a los escogidos. Tal vez ahorita no parezca tan evidente que aquí esté hablando de los ángeles, pero vamos a encontrar algunos pasajes que nos hablan claramente que cuando el Señor venga con sus ángeles, mandará a sus ángeles a recoger a los escogidos. Después del tema principal de contraste en la venida de Cristo, los falsos cristos, tenemos este tema principal que está aquí en color azul cielo. Después, que está mencionado en el versículo 29, que dice lo siguiente, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vemos que la palabra después aquí está fungiendo como un adverbio, que significa a continuación de, y en este caso nos está diciendo que a continuación de la tribulación que se dio en la persecución de los mártires cristianos, viene esta parte en tonos rosas, que es el tema principal, señales en el cielo. Por lo cual a este adverbio de después le estoy dando una categoría de tema principal por la gran ayuda que nos hace en el ordenamiento cronológico de los sucesos. Y lo he puesto con color azul, ya que se vuelve muy claro y útil que este adverbio esté aquí para darnos coherencia en la sucesión de los eventos.